¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la cadena peruana de noticias CPN Radio. Estamos en vivo nuevamente para compartir con más información, por supuesto, con ustedes, nuestros amigos que nos logran sintonizar a lo largo y ancho de todo el Perú. Bueno, tenemos en esta oportunidad la presencia y la invitación de Edgar Tello. Él es candidato al Congreso de la República por Perú Libre. Ustedes saben que las elecciones generales están muy cerca de poder desarrollarse. Estamos ya prácticamente a poquitos días donde exactamente va a ser las elecciones generales a la presidencia del Perú, ¿no? Para elegir un nuevo presidente, nuevos congresistas nuevos, y tenemos también al Parlamento andino, ¿no? Nuevos representantes, y para ello estamos para poder conversar ya con Edgar Tello. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a la cadena peruana de noticias. Muy buenas noches a toda la audiencia de Cadena Peruana de Noticias, CPN. Un saludo de clase de este maestro, profesor de aula, profesor de un colegio estatal, Edgar Tello Montes, que postula al Congreso de la República por Lima con el número 11 por el partido Perú Libre, y debe marcar el lápiz de la cultura popular. Claro, ¿por qué el lápiz, no? Uno, si se pone a analizar el tema político, en realidad hay una sorpresa, ¿no? En el tema de las elecciones, porque está prácticamente primero que sube en el tema de las encuestas. No sé si usted cree en las encuestas o no. O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué la decisión por el lápiz? Bueno, en primer lugar, manifestar de que las encuestas ya tenemos un antecedente muy claro del caso Montesinos, que él mismo informaba a la opinión pública en los Vladivideos de que las encuestas en el Perú son compradas y son manipuladas por cantidades de dinero. Uh-huh. Y ahí están involucrados los principales canales de televisión y medios de comunicación de prensa escrita, hablada, y obviamente esas encuestas no reflejan realmente la intención de voto de toda la población. La verdadera encuesta está en las calles y será expresada el día 11 de abril en el proceso electoral, en la convocatoria de estas elecciones generales 2021. Ahí se verá la verdadera encuesta de toda la población, que día a día va creciendo el respaldo a la candidatura del compañero Pedro Castillo por el lápiz de Perú Libre. ¿Por qué el lápiz? Porque el lápiz es la herramienta de alguna manera de barrer con la corrupción, y la herramienta también que sacará a nuestro país del analfabetismo y la ignorancia, por el cual este modelo económico neoliberal viene hundiendo al país en más de 25 años de neoliberalismo, uh-huh, que lo único que ha traído son generar grandes brechas de desigualdad y eliminar derechos a los trabajadores, derechos fundamentales a la población, como el trabajo digno, que hasta la fecha no hay, persecución a los vendedores ambulantes, decomiso de mercadería y falta de diálogo para reubicar a los comerciantes, secuestro de vehículos, ¿no? Y una serie de irregularidades que estamos observando en más de 25 años de neoliberalismo, y de alguna manera cerca ya al bicentenario. El país no puede continuar en ese camino. Tiene que haber un cambio, y un cambio con políticos nuevos, legítimos dirigentes de la clase popular, dirigencial, que participen en las decisiones de nuestro país, en el Congreso, en la presidencia, y eso solamente lo expresa Perú Libre a través de sus candidatos, que son maestros, como el profesor Pedro Castillo, un campesino, un maestro, un rondero, y el que habla, un maestro también de colegio estatal, que estamos en ese camino, y a nivel nacional los maestros hemos decidido a participar para dar ese cambio. Basta ya derrotar los políticos tradicionales involucrados en corrupción y de beneficiarse a su partido y a sus intereses, y no del pueblo, de las grandes mayorías. Y en ese sentido, por ello el lápiz es el símbolo de los profesores, porque los niños, al empezar la edad escolar, la primera herramienta que tienen para comenzar a estudiar es el lápiz, ¿no? Claro, pero ¿qué asegura, no? Ustedes saben, tienen mucha experiencia obviamente en el tema, por el tema de edad, el tema quizás de laboral y muchos puntos en la vida.
que ha pasado siglos y justamente vamos a cumplir 200 años de independencia, entre comillas, de la República del Perú, y nuestros gobernantes siguen igual, ¿no? O sea, ofrecen, hasta muchos utilizan los símbolos quizás para poder persuadir o convencer a la población, y al final quizás llegan al poder y se olvidan del que lo apoyó, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que aseguraría que Pedro Castillo, encabezando la lista, y en segundo lugar su persona, Edgar Tello, que pueda quizás cambiar la situación, ¿no? Porque un congresista está para formular leyes y el presidente para poder quizás hacerlas cumplir y poder gestionar bienes y proyectos a favor del pueblo, ¿no? Bueno, así es, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, la política tradicional está desprestigiada, porque han visto pues políticos involucrados con la corrupción y son los que representan a los partidos tradicionales, que obviamente la población ya ha perdido la confianza, y esa confianza va a ser dura y difícil revertirla. Pero nosotros marcamos la diferencia, porque nosotros no somos aquellos que usamos la demagogia para decir que van a solucionar la problemática del trabajador, del ciudadano de a pie, del ambulante, del transportista, porque nunca ha vivido la realidad y la problemática de esos trabajadores. En cambio, nosotros marcamos esa diferencia porque somos profesores, y los profesores, como parte de la reserva moral de nuestro país, conocemos la problemática de nuestros estudiantes, los padres de familia, de la comunidad, de la población, del asentamiento humano, porque hasta ahí caminamos para averiguar por qué problema, por qué razones ese niño no puede aprender y estudiar. Y a nosotros no nos van a contar pues la realidad, porque nosotros también somos parte del pueblo, y tanto el profesor Pedro Castillo como rondero, campesino, maestro, y el que habla, también un maestro de aula, de colegio estatal, vivimos esa problemática, vivimos esa postergación que el Ministerio de Educación año a año maltrata al Magisterio Nacional. Y esto no lo digo porque a mí me han informado, sino que yo soy parte de esa problemática, soy parte de esa vivencia. Y obviamente esa es la diferencia con los políticos tradicionales, que incluso cambian de partidos por el solo hecho de llegar y indudablemente no conocen esa problemática, o si la conocen, trafican con esa problemática y al final cuando llegan no la solucionan. Caso concreto de los maestros, por decir un ejemplo. Nosotros hemos tocado puerta a todos los congresistas y al gobernante de turno para que solucione nuestro pliego de reclamos. Y nunca han tomado en cuenta ni en serio, a tal extremo que hemos tenido que salir a esta histórica huelga nacional del 2017 de manera masiva ya, y aún habiéndose comprometido la ex ministra de Educación, Marilú Marten, con compromisos, no en un acta, sino en una resolución ministerial 470 del 2017, donde expresaba los compromisos, hasta la fecha, esos compromisos no se han cumplido. El pago del 30% de la deuda social, el aumento equivalente a una UIT al 2021, el cronograma para incremento del PBI a educación, el nombramiento para maestros contratados y auxiliares de educación, las pensiones dignas para todos nuestros jubilados cesantes del magisterio y de todo el sector público, la modificatoria del diseño curricular nacional, entre otros temas que no vienen siendo cumplidos. Y obviamente esos problemas y los que viven nuestra población, nosotros lo conocemos porque lo vivimos. Entonces, claro. Esa es la gran diferencia que nos da con los políticos tradicionales. El Perú tiene quizás mucha, podemos decir, inteligencia en el tema de discurso, en el tema quizás de poder emitir un mensaje a la población, ¿no? Pero ahora resulta un problema al momento de poner en la práctica, ¿no? Uno llega al poder, es autoridad, y al momento de ejecutar y tratar quizás de formular una ley, ahí es el problema, ¿no? No es que tengamos nada contra nadie, sino ese es el problema que ha sucedido durante años. Quizás la falta de preparación técnica. ¿Cuál va a ser quizás la ventaja que usted saque en relación a esos problemas para ya evitar quizás los mismos errores que se han cometido? Bueno, de salir elegidos, impulsaremos las iniciativas legislativas pues en favor de los trabajadores, los maestros, y ahí veremos también a los congresistas que también salgan elegidos, veremos también si realmente
están sintonizando la necesidad de todos los ciudadanos del Perú, o simplemente han ingresado a satisfacer sus intereses de grupo, o indudablemente ahí iremos desenmascarando y viendo la verdadera representación de los que salgan elegidos en torno a quién van a legislar, ¿no? Nosotros tenemos claro que de ingresar al Congreso vamos a legislar en favor de los maestros, los trabajadores y de todos los peruanos para darle mayores condiciones laborales y calidad de vida con trabajo digno, y ese es un compromiso que lo venimos asumiendo y será lo primero que vamos a hacer de ingresar al Congreso de la República este 11 de abril con su respaldo, y a partir del 28 de julio asumiendo ya las funciones que corresponden. Claro, Edgar Tello es congresista por la región Lima. ¿Cuál es la propuesta de ley? En Lima hay mucha delincuencia, hay mucho desempleo, por ejemplo, hay problemas quizás en el tema de violencia familiar y muchos problemas prioritarios que debe tomarse en cuenta. ¿Cuáles son los proyectos de ley que usted ha preparado? Bueno, hemos preparado, en primer lugar, el pago de la deuda social del 30% de preparación de clase para todos los maestros, sin juicio, ¿no? El incremento del PBI a educación del 10%. Y como parte de este 10% del PBI, es la cancelación que se le debe dar a todos los maestros de la deuda social. Y otra parte debe ser invertida en garantizar la conectividad, el internet a todos nuestros estudiantes y las herramientas tecnológicas a cada estudiante, no como algunos gobernantes y algunos candidatos dicen que va a ser una tablet por familia. Aquí cada niño estudia y cada niño tiene derecho a tener su herramienta, su tablet, laptop, con ese presupuesto asignado, aparte de invertir en la infraestructura, bibliotecas, laboratorio, ¿no? Por otro lado, también garantizar la mayor presencia del Estado en todos los sectores, porque actualmente el Estado ha abandonado su gran responsabilidad de invertir en los sectores, y en eso planteamos la industrialización de nuestro país para generar trabajo digno para todos los peruanos. Actualmente no hay trabajo digno para todos los peruanos porque el Perú es un país primario exportador de materia prima. Entonces acá lo que se necesita es renegociar los contratos ley, que actualmente con la Constitución neoliberal del 93 tienen un candado que no se puede modificar. Entonces acá tiene que renegociarse, replantearse las condiciones para poder, digamos, beneficiar al país. Y en ese sentido vemos que, por decir un ejemplo, de 100 millones de soles que recauda el país, el 80%, 80 millones de soles se llevan las transnacionales y las empresas nacionales. Solamente el 20% queda para el Estado y el gobierno de turno. Claro, en el tema... Al renegociar, planteamos pues una nueva constitución para un nuevo modelo económico con participación de los trabajadores, el pueblo, los campesinos, con el pueblo y para el pueblo. Claro, en el tema quizás de industrializar el país, una propuesta quizás muy interesante, pero se tiene que tener en cuenta en el tema de poder quizás luchar contra el poder económico que tenemos a nivel internacional, ¿no? Ahí entra a tallar el tema de los TLCs, los tratados de libre comercio, donde exactamente son los modelos de contrato que se han podido quizás establecer de país entre país, o en todo caso en algunos países asociados que tienen este tipo de tratados. Y es por eso que quizás no le conviene al productor local industrializar, porque sabiendo que la empresa que tiene mayor capital, o sea, me refiero a la empresa transnacional, que lo va a poder quizás, no va a poder competir, ¿no?, en el tema de poder quizás captar y fidelizar los clientes. Es un problema muy complicado que no depende del país, sino depende de otros países extranjeros. ¿Cómo luchar contra esto y poder quizás lograr el objetivo? Bueno, eso justamente tenemos que cambiar por ello la Constitución, porque es el marco legal que permite que el Estado peruano realice los convenios internacionales y entregue pues los recursos naturales a las transnacionales. Y acá tiene que replantearse eso. Por eso nuestro candidato presidencial, el profesor Pedro Castillo, ha planteado que tiene que cambiarse la Constitución y se va a nacionalizar el gas, el litio, la telefónica y las empresas estratégicas para ponerlos al servicio de todos los peruanos y no al revés, como viene sucediendo actualmente. Este modelo
económico neoliberal lo que está promoviendo es la institucionalización de la corrupción. Y eso es una consecuencia de este mismo modelo económico y el abandono del Estado en todos los sectores como he manifestado, ¿no? Y en ese sentido, por eso es una dura lucha, pero es un reto que Perú Libre está planteando así, de manera abierta y sincera, para beneficiar a la mayoría de los peruanos, que indudablemente no va a ser fácil, pero ahí estamos dándole batalla para conseguir el cambio que el país necesita y la calidad de vida con trabajo digno para todos los peruanos. Claro, no es por nada, sino que hay que poner ejemplo a Venezuela, ¿no? Venezuela tuvo esa idea de cambiar quizás su constitución política o modificarla y tratar de industrializar su país para dar oportunidad al productor local, pero ¿qué hizo el poder económico? Cerró automáticamente el caño exterior y ahora se muere en la pobreza, ¿no? O sea, eso quizás también deberíamos evitar en el Perú para evitar posibles daños futuros. Y eso es bueno también que ustedes como candidatos expongan bien las propuestas y es buena estas preguntas para que la gente pueda entender bien, ¿no? Bueno, cuando se busca el bienestar de la población, indudablemente el gran capital se mueve buscando satisfacer sus intereses de los grandes capitales y no de la población. Y eso es un reflejo, indudablemente, de que este modelo económico neoliberal tiende pues a beneficiar a ese puñado de empresarios. Cuando ese puñado de empresarios obtiene los beneficios e intereses a su favor, todo va bien. Pero cuando se busca el interés de la mayoría de los peruanos, ahí viene, digamos, la serie de, como lo dice usted, de bloqueo, de boicot al cambio, y ese cambio no lo dice Perú Libre, lo necesita y está planteando el pueblo ante tanto abuso, abandono, y de alguna manera también es al bicentenario el cambio que el país necesita al respecto. En el tema de minería, en Cajamarca tenemos Arequipa, tenemos Cusco, Puno, tenemos Huancavelica, incluso este Cerro de Pasco que ha quedado prácticamente en un caos a consecuencia de la explotación minera, donde exactamente el Estado no ha sido capaz de exigir el tema de la remediación y ellos no han sido suficientes para poder solucionar estos problemas, que prácticamente los daños son irreparables. ¿Cuál es lo que se propone, ¿no? ¿Cuál es la propuesta por parte de ustedes como partido y también como candidato al Congreso en el tema de leyes? Bueno, aclarar también que el hecho de que haya una renegociación de los contratos ley en el Perú no quiere decir que estemos en contra de la inversión privada, por el contrario, necesitamos inversión privada, pero inversión privada con nuevas reglas, ¿no? En el caso de la minería, no estamos en contra de la minería, sino que haya minería, pero una minería responsable, que respete pues los estándares ecológicos y también respete a la población. Tiene que haber un acuerdo recíproco para poder de alguna manera salir adelante, porque nuestro país indudablemente tiene ricos yacimientos mineros e indudablemente tiene que funcionar, pero habiendo una inversión responsable y dialogada con la población para salir adelante y pueda, digamos, quedar con las comunidades, con los campesinos en buenos términos y de manera responsable, no perjudicar a nadie en ese sentido. En el tema de agricultura, ¿cuál es la propuesta principal? ¿Hay proyectos de ley ya estructurados o todavía se va a estructurar en futuro? ¿Cómo está, ¿no?, la situación? Bueno, en la agricultura, ahí darles el apoyo que actualmente se ha abandonado, un sector importante que ha salvado al país en esta emergencia sanitaria, ¿no? Y en la agricultura tenemos la necesidad de tecnificar la agricultura. ¿Cómo es posible que el Perú, siendo un país agrícola de siglos, esté abandonado y haciendo que nuestros productores, nuestros campesinos, al cosechar, dejen que se pudra la papa, todos los frutos que producen en sus cosechas para poder de alguna manera hacer que fracase y se anule? En eso indudablemente tenemos varios proyectos de tecnificación de la agricultura y darle pues el presupuesto que requiere nuestra agricultura actualmente, que está abandonada, como lo tienen también otros sectores en el abandono,
interesante que las facilidades del gobierno pueda, quizás en coordinación con la empresa privada, facilitar para poder cambiar, transformar el producto, porque eso le va a dar valor en el mercado, ya sea nacional o internacional, y sería fundamental, ¿no?, si es que se practicara esto. Pero no sucede porque muchas de nuestras autoridades no son capaces y no tienen la experiencia necesaria de poder formular buenos expedientes técnicos, buenos perfiles técnicos, pero también depende de las leyes, ¿no? ¿Qué sería usted, cuál sería quizás usted la idea de poder quizás cambiar según la voluntad que usted tenga en el tema de normativa, si es que sea congresista el 13 de abril? O perdón, el 11 de abril. Bueno, ya el compañero Pedro Castillo ha planteado que vamos a impulsar una reforma agraria que sea trabajada con los mismos agricultores de nuestro país para poderle darle todo el apoyo que la agricultura requiere y sacar adelante este sector importante de nuestro país que viene siendo abandonado, como usted mismo lo manifiesta, ¿no? Para darle pase pues al gran capital, al gran negocio, perjudicando a nuestra población, a nuestros campesinos. Y en ese sentido hay proyectos de ley en la cual se van a trabajar para una nueva reforma agraria para poder sacar adelante a nuestro país. Y ahora tenemos problemas prioritarios, desnutrición crónica en las comunidades altoandinas, tenemos anemia, tenemos delincuencia, violencia familiar, el tema del feminicidio. ¿Cuál es la ventaja y qué se va a hacer, no, a favor de ellos? Bueno, al respecto, nuestro país vive pues en una emergencia sanitaria actualmente, pero no porque la emergencia sanitaria existe actualmente, nuestro país, el modelo económico vive en una crisis económica profunda, y no por la emergencia sanitaria, sino desde antes. Si no, veamos en los paneles mismos que saca acá en Lima el tren eléctrico, más del 50% o más del 70%, perdón, de niños en edad escolar tienen anemia. Más del 50% de nuestros jóvenes estudiantes tiene tuberculosis. Y el Estado no tiene una política para poder prevenir y atender a nuestros jóvenes estudiantes. ¿Qué será, si eso solamente en el caso de nuestros estudiantes, qué será en el caso de la población, que es otro sector bastante amplio y en el cual el Estado ha abandonado también este sector de la salud? Por eso Perú Libre plantea de llegar al gobierno, declarar en emergencia la salud pública, unificar el sistema en un sistema único, gratuito y universal, la salud en nuestro país, ver también hospitales especializados, que por cada región también crear un hospital especializado en salud bucal para todo el país, plantear también un psicólogo mínimo por colegio, entre otros aspectos importantes, también establecer un sistema tarifario para las clínicas privadas en nuestro país, porque en esta emergencia sanitaria hemos visto que las clínicas privadas, lejos de poner al servicio de la población la salud, más bien ha sido todo un negocio de más de 400.000, 500.000 soles que han cobrado las clínicas, y en ese sentido el ex gobierno, o mejor dicho, el gobierno del señor Vizcarra, el expresidente, cuando dijo que iba a unificar el sistema de salud porque se encuentra en caos en el país, indudablemente que ha formalizado, ha legalizado el negocio, que por cada paciente que se atiende en cada clínica van a cobrar o van a pagar 55.000 soles. Y es decir, lejos de poner al servicio la salud, tanto del sector público como el privado, más bien están lucrando con la salud de la población peruana. Y en ese sentido, pero también tenemos un problema social, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? Si tú te vas a una entidad, quizás a formular un proyecto, lo primero que se hace, me das tanto de presupuesto y yo te doy el proyecto, o tú me apoyaste en campaña y tú trabajas primero. Por eso que las entidades públicas no tienen la capacidad suficiente quizás de poder cumplir y llevar el tesoro público y distribuir de manera equitativa a cada poblador para que pueda quizás beneficiarse a través de una escuela, a través de un centro educativo, a través de un puesto de salud, a través de una buena carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Ese también es un problema, pero también debería haber una regularización de las leyes para que esto pueda cambiar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, a nivel de la corrupción, Perú Libre plantea
muerte civil para todos los corruptos, ¿no? Y la elección de los jueces y fiscales debe ser elegidos por la población. ¿Ya? Basta ya de clientelismo político, de los grandes negociados partidarios y de los tarjetazos, ¿no? De igual manera, como ya lo manifestó también el compañero Pedro Castillo, desactivar también el Tribunal Constitucional, que actualmente no está sirviendo al interés del país. ¿Cómo es posible que en una etapa de emergencia sanitaria, donde la salud, la educación, la agricultura necesitan inversión, necesitan ingresos, el Tribunal Constitucional como ente superior de control de la Constitución haya fallado prácticamente exonerándole de impuestos a la Telefónica? Y eso es un mal precedente, porque ese precedente va a generar que todas las empresas transnacionales, ya mineras y todas, empiecen a solicitar también la exoneración de impuestos en una etapa en la cual indudablemente el país y la población requieren. No hay plantas de oxígeno, no hay camas UCI, y se está exonerando de impuestos a empresas transnacionales. Esto ya no tiene nombre. En ese sentido, tiene que desactivarse, y parte de ello es la propuesta que plantea Perú Libre al respecto. Claro, en realidad son múltiples los problemas, ¿no? Tenemos problemas por todo lado, pero tenemos que saber también elegir el tema de manera prioritaria para que quizás se pueda identificar bien los problemas, porque ese es en realidad el tema que hasta el momento no hay quizás el bienestar de toda la población, y no hay una buena aprobación política. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales que no tienen el conocimiento técnico correspondiente y la preparación adecuada. ¿Para qué? Para que puedan identificar bien un problema y de ahí nacer un buen proyecto. Sería interesante. Otro, que no tenemos la capacidad para poder desarrollar proyectos de gran envergadura. Ese es otro problema. ¿Qué se va a hacer en ese punto, no? Porque hasta el momento no nos ha respondido eso. Y en el tema exactamente de la Constitución que usted dice, ¿cuáles serían los cambios que podría haber? Porque en la Constitución dice derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la libertad de expresión. Esos puntos se van a cambiar y ya no vamos a tener derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la libre expresión. ¿O cuál puntos va a ser quizás modificado? Sería bueno también que se lo pueda explicar, ¿no? Bueno, el cambio principalmente es el modelo económico. Modelo económico, en la parte laboral, en la ecología. Es decir, es el cambio integral de la Constitución. Y obviamente ahí tienen que respetarse los derechos humanos y los derechos de cada ciudadano. Y en eso, los encargados que van a reformular esta Constitución van a ser pues los que integren la Asamblea Constituyente. Una vez convocada la Asamblea Constituyente, se establecerá los mecanismos de representación que deben ser el campesino, los sindicatos, las federaciones, la sociedad civil, los empresarios y los especialistas, ¿no?, que integren para elaborar la nueva Constitución. Y eso indudablemente va a pasar principalmente para el cambio del modelo económico, el régimen laboral, la ecología y otros puntos más que requieren un cambio. En otras palabras, es un cambio integral que se va a hacer a la Constitución para poder ponerlo al servicio del pueblo y nuestro país pueda despegar en el desarrollo, que actualmente viene siendo atrasado y, como usted lo manifestó, se ha convertido en un mercado solamente de comercial, compra y venta, cuando el Perú, con los recursos naturales que tiene, tranquilamente es un país que no solamente debe ser primario exportador de materia prima, sino también transformar la materia prima en el Perú, ¿no? Una parte de la venta de la venta de las materias primas en el país debe ser transformada, y eso va a ser parte de la renegociación del contrato que se establecerá en el nuevo marco legal que es la Constitución, y de esta manera darle mayor oportunidad para que los peruanos puedan surgir, puedan tener trabajo digno y calidad de vida de manera general. Claro. ¿Cuál es el mensaje final que se da a la población? ¿Qué es lo que tiene que ser el 11 de abril? Y qué decirle, ¿no?, a ellos, que obviamente ellos son los que sacan la conclusión final. Bueno, saludar a toda la audiencia, a toda la población que nos viene siguiendo, viene sumándose a esta campaña franciscana que estamos haciendo los maestros en el Partido Perú Libre, de hacer ese cambio que el país necesita. Yo saludo y felicito a los ciudadanos, a los maestros, trabajadores que se vienen sumando
y vienen marcando esa gran diferencia. Y este 11 de abril tendrán que marcar para dar el respaldo y sellar con un broche de oro el cambio, marcando los 3 lápices: lápiz de la cultura popular, lápiz que barrerá la ignorancia y la corrupción, el primer lápiz para presidente que representa el profesor Pedro Castillo, el segundo lápiz que para el Congreso por Lima, este modesto maestro, el profesor Edgar Tello Montes, marcando el lápiz y escribiendo el número 11, estará dando el respaldo, y el tercer lápiz, el Parlamento Andino. Y de esta manera estarán contribuyendo a cambiar nuestro país de cara al bicentenario, y basta ya de corrupción y basta de rotación de los partidos tradicionales involucrados en corrupción, cambio de representantes que vengan nacidos del pueblo y que representen realmente a los intereses del pueblo. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias a usted. Era el profesor Edgar Tello, entonces, en comunicación con la cadena peruana de noticias CPN Radio, donde exactamente ha expuesto sus propuestas, y ustedes, amigos, que siguen obviamente la transmisión, serán quienes saquen sus conclusiones. Nosotros somos un medio de comunicación nexo, moderador, donde exactamente escuchamos a las propuestas para que ustedes tengan la mejor opción de quizás de decidir, ¿no? Porque años y ciclos han pasado y nada hay cambios hasta el momento. Entonces hay que proyectarnos a corto, mediano y largo plazo, como lo han hecho los países que han logrado el desarrollo tecnológico, como ejemplo Japón, China, Alemania, Estados Unidos y otros, ¿no? Proyectándose a futuro. Pero lo que pasa que nosotros improvisamos las cosas, y eso es un problema también que debería resolverse, debería tenerse en cuenta, para que así en algún momento quizás podamos mejorar nosotros mismos para hacer para el bien de nosotros, y sería interesante. Ojalá que en algún momento pueda haber alguna autoridad capaz de transformar, porque eso es desarrollo, ¿no? Porque si no hay economía, automáticamente no hay educación, no hay alimentación, no hay absolutamente nada. La base de todo, el tema económico. Hasta aquí la cadena peruana de noticias a través de CPN Radio. Vamos a volver en cualquier momento con más información. Informa Juan Javier. 9:12 minutos.